Muy bienvenida, muy bienvenido, como siempre, a Marisa Sankara. ¿Te has fijado en las características de tu dolor articular? Si tienes inflamación, si el dolor es punzante como si te pincharan agujas o quizá es migratorio. Estas características son imprescindibles si quieres solventar ese dolor, porque cada una de estas características nos indica cuál es su causa. Dependiendo de ella, hay que proceder de una forma o de otra para corregirla. Y evidentemente necesitarás unos remedios u otros para cada uno de los casos. En este vídeo te voy a dar algunas recomendaciones sencillas que te van a ayudar mucho en aliviar ese dolor. Debes saber que no todos los dolores articulares se tratan igual. Durante el transcurso de este vídeo te voy a revelar cómo puedes saber cuál es el factor que provoca tu dolor para que puedas identificar su procedencia. Y como siempre, cuáles son los remedios naturales más indicados para cada caso, siempre desde la visión de la medicina tradicional china. El dolor articular es una de las dolencias más antiguas que se conocen. Ya sabemos que es una consecuencia de la destrucción del tejido esponjoso que protege los extremos de los huesos. Cuando este tejido se descompone, hace que los huesos rocen entre sí. Como consecuencia, el movimiento articular queda reducido. Incluso puede llegar a provocar inflamación y rigidez de los tejidos. En medicina tradicional china se le denomina síndrome Bi, que significa dolor, que está provocado por una obstrucción en la circulación del chi o energía y la sangre. Es decir, ni el chi ni la sangre pueden circular libremente por sus canales porque encuentran obstáculos que se lo impiden. En los textos antiguos de la medicina tradicional china se le denomina la enfermedad de los tres males, que son los que provocan ese bloqueo y posteriormente se va a convertir en dolor. Te pongo un ejemplo. Imagínate una manguera que está conectada a un grifo. Abres la llave del agua para que circule por el interior de esa manguera. Pero resulta que pones el pie encima de la manguera. Tu pisada es el bloqueo que impide la libre circulación de ese agua. Al principio solo se cortará el flujo, pero si tu pie está durante mucho tiempo pisando la manguera, habrá una parte que se inflamará porque el agua no podrá circular y la parte que sigue a tu pisada no le llegará el agua. Para que esta agua fluya libre, debes levantar el pie de la manguera para que se libere ese obstáculo y el agua fluya libremente. En este caso, serían el chi o energía y la sangre la que fluiría libremente, pero antes hay que levantar el pie, es decir, liberar ese obstáculo que se lo impide. Hay una serie de factores patógenos externos que invaden a nuestro organismo. Cada uno de ellos tiene unas características en cuanto al dolor que provocan. Y esto es lo que te voy a desvelar. Como ya te he comentado en otros vídeos, a nivel superficial y justo entre la piel y los músculos, tenemos como una especie de red de meridianos o canales energéticos y unos sistemas defensivos que se ocupan de abrir y cerrar los poros, para evitar que cualquier patógeno dañino pueda invadir a nuestro organismo. Si este sistema superficial no está suficientemente fuerte, los poros se van a quedar abiertos y es como una casa. Si dejas todas las ventanas y las puertas abiertas, tienes todas las posibilidades de que cualquier patógeno dañino, cualquier ladrón, penetre en tu casa y te dañe. De manera que los factores climáticos van a invadir en primer lugar a la superficie y posteriormente van a ir penetrando
hacia los músculos. Por tanto, esta dolencia va a depender, en primer lugar, de que nuestro chi esté bien fuerte. ¿Para qué? Para que mantenga todas las ventanitas de nuestro cuerpo bien cerradas, que en este caso son los poros de la piel, para impedir que los factores climáticos penetren a nuestro organismo y dañen a nuestras articulaciones, como es el caso que hoy nos ocupa. Si estos meridianos superficiales sufren una invasión, el chi se quedará estancado a nivel articular y va a provocar dolor. Debo decir que estos factores climáticos no penetran al interior del organismo, sino que se quedan estancados a nivel articular. Si te preguntas que por qué hay personas a las que no les afectan los cambios bruscos de temperatura, te diré que es porque su sistema defensivo está totalmente fuerte y armonizado. Seguramente en estos momentos te estarás preguntando, ¿pero cuáles son los 3 males que ocasionan ese dolor articular? Los más invasores son el viento, el frío y la humedad. Vamos a ver cómo actúan cada uno de ellos y cómo se caracterizan en cuanto al dolor. Empecemos por el viento. Puede que estés residiendo en un lugar donde haga mucho viento o, por ejemplo, que hayan cambios bruscos de temperatura, donde aparezca viento de repente acompañado de frío y nos pilla por sorpresa. O puede que no vayamos suficientemente abrigados y nuestro organismo no puede reaccionar para protegernos. El segundo factor sería el ejercicio físico excesivo o con excesivo peso. ¿Por qué? Porque va a acabar dañando a los tendones y como consecuencia también a los músculos, que por tensión van a acabar comprimiendo a las articulaciones y el libre fluir del chi o energía. Pongo otro ejemplo. Una persona que haga footing. Mientras corre, su circulación se activa y suda. Los poros se abren, dejando todas las puertas que nos protegen abiertas. O, por ejemplo, si está realizando actividad física al aire libre. Sudas y ¿qué sucede? Pues lo mismo, todas las ventanitas, o sea, los poros de la piel, se quedan abiertos y dejan penetrar al frío y al viento, obstruyendo los meridianos superficiales de los que te he hablado. ¿Qué sucede? Se tensan, tiran y acaban por restringir el libre movimiento de las articulaciones. Con el tiempo aparecerá inflamación y dolor articular que limitará su movimiento. Es decir, cuando el dolor articular es producido por el viento, afecta básicamente a músculos y tendones. El tercer factor es cualquier estrés emocional sostenido o un conflicto emocional no resuelto. ¿Qué sucederá? Que acabará estancando el chi del hígado porque es el órgano más sensible en cuanto a las emociones y además es quien se ocupa de mantener los tendones y los músculos bien nutridos. En este caso, el dolor es muy característico porque pasa de una articulación a otra. Es migratorio, es decir, va de un sitio a otro lo mismo que lo hace el viento. Y tú dices, pero si ayer me dolía la muñeca derecha y hoy me duele el codo izquierdo. Acuérdate que siempre que tu dolor articular pase de una articulación a otra, es provocada por el viento y acabará afectando a tu hígado. ¿Qué puedes hacer en el caso de que tu dolor articular sea provocado por el viento? En primer lugar, huye de los aires acondicionados. Y si estás expuesto al viento del clima, protégete mucho del viento.
Evitarás que tu dolor sea creciente. Muy especialmente, protégete mucho las partes altas de tu cuerpo, como son la cabeza, el cuello, los oídos y la boca. Cuando el dolor articular es causado por el frío, puede ser por una exposición constante al frío del clima, puede ser por golpes o traumas sufridos anteriormente que no han sido totalmente resueltos, puede ser también por lesiones causadas por el excesivo deporte o puede ser también por la edad, en que las articulaciones sencillamente se desgastan o puede incluso que haya un factor genético. Ya sabes que el frío contrae y como consecuencia provoca estancamiento y ya tenemos el dolor. Las características del dolor por frío son un dolor intenso, como punzante, como si te clavaran agujas, y solo es unilateral, normalmente es en un solo lado y no es migratorio. ¿Qué puedes hacer en este caso? Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es expulsar el frío. ¿Cómo lo puedes hacer? Te haces media bañerita de agua bien caliente, cuidado que no te baje demasiado la presión arterial, con 2 kilos de sal marina. Te sumerges dentro de la bañerita y dejas que desde los codos hasta los dedos de las manos estén sumergidos en el agua. Utiliza todo tipo de alimentos morados. Te van a venir muy bien. También para las defensas, son antioxidantes, pero también te van a ayudar a expulsar ese frío. Por las noches, muy especialmente en invierno, tómate un buen tazón de caldito caliente, muy especialmente de pescado con sus espinas. Eso sí, acuérdate de colarlas muy bien antes de tomártelo. Te puedes poner también una bolsa de agua bien caliente en la zona lumbar o en el bajo abdomen antes de acostarte. Con estos 3 elementos, la bañera bien calentita con sal marina, el caldito especialmente de pescado con sus espinas y la bolsa de agua caliente, te va a ayudar a expulsar ese frío tanto a nivel interno como a nivel externo. En cuanto al dolor articular por humedad, generalmente es provocado a exposición continuada al clima húmedo, aunque también sucede muchas veces que vamos a la piscina, nos mojamos el bañador y tardamos un tiempo en cambiarnos esa humedad, en quitarnos esa humedad. Esa humedad va a penetrar y nos va a dañar. El segundo factor que provoca humedad es debido a las malas digestiones que acumulan residuos tóxicos en nuestro organismo. O puede ser también por un desequilibrio hormonal o también por falta de ingerir suficientes vitaminas, minerales o ácidos grasos. Todos estos factores son grandes desencadenantes de dolor articular por humedad. Si tienes en cuenta que esto ya genera humedad interna, a poco que estés expuesto o expuesta a la humedad externa, sí o sí vas a sufrir dolor articular. Las características del dolor articular por humedad son hinchazón e inflamación en los músculos y articulaciones con sensación de pesadez y entumecimiento en las extremidades. Este es un dolor fijo que aparece sobre todo cuando estamos expuestos a tiempo húmedo. Y hay muchas personas que dicen, sé que va a llover porque me duelen las articulaciones. Si este es tu caso, te recomiendo que revises tus digestivos, porque seguramente tienes algunos residuos estancados en esa zona
que te provocan humedad interna y a la más mínima que se acerca el tiempo húmedo, tu cuerpo te lo va a alertar. ¿Qué puedes hacer en este caso? Lo primero y prioritario es limpiar muy bien tus digestivos de residuales. No te lo explico ahora porque tienes a tu disposición en este mismo canal varios vídeos donde te lo explico mucho más detalladamente y puedes revisarlos. Debemos tener muy en cuenta que en los casos de artritis reumatoide o lupus ya son enfermedades autoinmunes y los procesos ya son muy diferentes porque ya van de dentro hacia afuera. Por tanto, los patógenos externos del clima son desencadenantes, nunca la causa. ¿Qué te recomiendo para los tres casos? Prioritario, beber más líquido. El agua es un potente lubricante e hidratante para nuestro organismo. Todos los cartílagos, los tendones, los músculos, incluso la piel, son insaciables bebedores de agua. Por tanto, en caso de épocas de frío, de viento o de humedad, te recomiendo que bebas mucho más líquido pero caliente. Lo puedes tomar en forma de infusiones o en forma de calditos para ayudar a movilizar ese chi, esa energía y esa sangre que se ha quedado atrapada en alguna articulación de tu cuerpo. Ten en cuenta que si tomas diuréticos, alimentos con excesiva sal, tomas excesivos refrescos o tomas bebidas alcohólicas en exceso, todos ellos son muy deshidratantes para nuestro organismo. Y sabes perfectamente que nuestro cuerpo tiene más de un 70% de líquidos. ¿Qué sucede cuando nos excedemos en este tipo de elementos? Pues que las reservas de líquidos descienden muy rápidamente y el cuerpo se defiende y va a buscar los líquidos allá donde los encuentre, como pueden ser los tejidos, los músculos, ligamentos y tendones. Por tanto, ten muy en cuenta que toda esta serie de elementos que te acabo de comentar son muy secantes para nuestro organismo y puede que absorban los líquidos que amortiguan el movimiento de las articulaciones y también puede ser un causante de tu dolor articular. Espero que en este vídeo hayas encontrado respuestas y sobre todo que te ayude a mejorar tu salud. Y si necesitas que amplíe algunos remedios naturales para estos casos, por favor déjamelo en comentarios y lo publicaré en el próximo vídeo. Si conoces a alguna persona a la que la podamos ayudar con esta información y pueda beneficiarse con ella, por favor compártele el vídeo. Y si todavía no te has suscrito al canal y te interesan los temas de salud integral, puedes hacerlo, puedes suscribirte y no te olvides de darle a la campanita para que cuando publique el próximo vídeo lo recibas inmediatamente. Y ya solo me queda darte las gracias por regalarnos tu tiempo. Nos vemos muy pronto.